Cuando les decía en la idea de enseñanza sobre la cual estamos trabajando, no tiene el grado de formalización que tienen las otras teorías, la de cuerpo, la de sujeto y la de prácticas corporales. Hay una mínima formalización y unos cuantos indicios inclusive que tenemos sobre eso. Inclusive es interesante decir que es una teoría en un doble sentido. Por un lado, una teoría de la enseñanza y por otro lado, una teoría de la enseñanza de las prácticas corporales. Entonces, esa teoría tiene como objeto a la enseñanza y también tiene como objeto las prácticas corporales. Y generalmente las teorías, o siempre las teorías, son de un objeto, ¿ven? Del cuerpo. La teoría del cuerpo toma por objeto de estudio al cuerpo. La teoría del sujeto al sujeto. La teoría de las prácticas corporales a las prácticas corporales. Acá, a la enseñanza y a las prácticas corporales. ¿Se entiende? Entonces, no son... Acá tengo que poner obvio esto, todo esto es distinto. Esto lo tengo que borrar acá. Digamos. No puedo pensar en una enseñanza por estímulo y respuesta, ni viene a completar ese estímulo y respuesta en la educación corporal, por lo menos por ahora, ¿no? Si mañana se encuentra eso, hoy te digo no. Lógicamente no da. Haciendo un análisis lógico no da eso. Bueno, eh, no da, inclusive no da, cosa que ya se ha anunciado, que bueno, ha traído, estaba mirando después abajo, digo, no da pensar la enseñanza y el aprendizaje, ni siquiera la enseñanza, vamos a sacar si quieren el aprendizaje, no da pensar la enseñanza en términos procesuales, es decir, lo que se dice siempre como un proceso de enseñanza, tampoco, tampoco, tampoco. Eh, porque el proceso de enseñanza siempre implica una linealidad y continuidad de algo que va justamente evolucionando, desarrollando, que va acumulando, que va juntando, que va fusionando. Y no es ese el caso para la educación corporal. Sería una estructura, entonces, profe, como decía usted la otra vez. Y por lo menos nosotros encontramos una estructura, pero en la estructura están las prácticas corporales. ¿Ven? Ahí es como empieza a entrar en juego una idea y otra idea. Es decir, para poder enseñar, tengo que pensar la estructura de esas prácticas corporales. ¿Ah? Por eso directamente se enuncia enseñanza, a secas, digamos, ¿no? Y ahí es donde entra en juego. Ahora, si ustedes me dicen yo acá tengo que sumar, vamos a sumarlo una teoría de la enseñanza. Insisto, esa teoría de a poquito empieza a elaborarse. Claro que no puedo, no, che, pero a ver, ¿qué investigaciones hay? Es decir, ¿qué formalizaciones hay? ¿Qué trabajos hay sobre la enseñanza? En la educación corporal. Chiquitos, mínimos. Hay mucho sobre esto, hay algo sobre esto y hay muchísimo sobre el cuerpo. ¿Se entiende? Por eso digo, el grado de formalización de esta teoría no es lo mismo que todas estas. Ah, en eso. Eh, bueno, y hay otra cosa que no enuncié, que nos falta enunciar en un programa de investigación científica, que siempre tenemos
una heurística, vamos a decirlo así. Primero vamos a decir negativa y positiva. ¿Ven? Tienen axioma, núcleo firme, cinturón protector, heurística negativa y positiva. Todo esto, todos estos puntos, son organizados lógicamente. ¿Ah? Todos estos puntos son organizados lógicamente. ¿Ven? Todos los elementos. El axioma es un elemento, el núcleo firme es otro elemento, el cinturón protector es otro elemento, la heurística negativa y positiva es otro elemento, como decíamos hoy. Ahora, lo que importa de estos elementos son las relaciones entre estos elementos, no las propiedades de los elementos, que es lo que sucede para la educación física. ¿Y qué es la heurística negativa y positiva? Por heurística tienen que entender ustedes los estudios a realizar. ¿Ah? Y en su sentido negativo, esos estudios indican lo que no hay que seguir. O sea, fíjense, una de las funciones de la ciencia, por eso es una investigación en su sentido científico, es predecir. La ciencia predice. ¿Ah? ¿O acaso ustedes ya no sabían que hoy iba a estar soleado y con tal temperatura? Lo sabían, ¿no? Y si no lo sabían, miraban el pronóstico del clima y ya. ¿No? Entonces, sí, la ciencia va a predecir. ¿No? Cuando quieren ir a un lugar, ¿cuánto tardo en llegar acá? Y ponen con el teléfono y dice aproximadamente 30 minutos. Y van aproximadamente 30 minutos. ¿Sabes? Ya está prediciendo. ¿No? O vieron cuando quieren ir a algún lugar, está altamente concurrido, bajamente concurrido, ¿no? Por los celulares. Predice, y efectivamente predice, y sucede eso. Ahora, la heurística negativa indica lo que no hay que estudiar. Porque saben que van a encontrar siempre el mismo resultado, porque saben que no corresponde a este programa de investigación. ¿Ah? Porque saben que está parado en otra epistemología, si ustedes quieren. No hace referencia a esta epistemología. Digamos, da por resultado otra cosa. ¿No? Ahora, la heurística positiva indica lo que sí hay que investigar. Lo que sí hay que estudiar. Sobre qué aspecto trabajar o enseñar. Y la heurística negativa me va a decir que no tengo que enseñarle a los talentosos, o diría más propiamente, potenciar a los talentosos. Porque eso es lo que se hace. Se los potencia. De hecho, si escuchan a la gente hablar, dicen, no, tenemos que potenciar las capacidades. ¿Qué sería potenciar las capacidades? Aquello que tiene y que es mejor, entonces tenemos que hacer que eso mejore cada vez más. ¿Ah? Y
Bueno, les diría, no tenemos que potenciar. La heurística negativa nos va a decir no, potenciar no. ¿Qué nos va a decir la heurística positiva? Enseñar. No potenciar, enseñar. Bueno, y ahí después empieza otro problema. ¿Qué enseñar? ¿Por qué enseñar? ¿Para qué enseñar? Recién ahí luego viene el cómo. Recién ahí luego viene el cómo. ¿Mm? Entonces, ven, acá tenemos todos estos elementos están presentados, están argumentados de un modo lógico. Claro que después podemos hacer un análisis más particular de la idea de cuerpo, un análisis más particular de la idea de sujeto, un análisis más particular de la idea de prácticas corporales y un análisis más particular de la idea de enseñanza. Pero siempre esas ideas que vayamos a realizar tienen que estar articuladas a ese núcleo firme y a este axioma. Por eso se dice que todas estas teorías son covariantes. Si una de ellas varía, varía el resto. Tiene efectos con el resto. ¿Ven? Me cambió la teoría del cuerpo. Ah. Al cambiarme la teoría del cuerpo, me genera preguntas sobre la idea del movimiento. Así fue como fue la cosa, ¿eh? Ahora se los presento así, pero... No, pero para. El cuerpo parece que no es algo natural en nuestra práctica, ni algo que evoluciona y que se desarrolla. No, el cuerpo está en otro lado. Epa, ¿y con el movimiento qué pasa entonces? Me modifica la idea o la teoría que teníamos respecto del movimiento humano. ¿Ven cómo la empieza a variar? Pero entonces no hay movimiento, hay prácticas. ¿Qué son las prácticas? ¿No? ¿Ven cómo la cosa empieza a tener? No es como decíamos con el modelo de la ciencia clásica, que es independiente y autónoma una cosa de la otra. Acá no. Acá no. Acá son covariantes. Es más, al mismo tiempo, estas teorías están articuladas acá. Ahora, si mañana me llegan a demostrar, o el programa sustancialista logra mostrar que lo humano se constituye en la naturaleza, bueno, ahí tenemos que cambiar todo. Pero hasta el día de hoy, eso no parece estar mostrado. De hecho, pareciera que la cosa va contra eso, ¿no? De hecho, pareciera que la cosa va contra eso. Ojo, después si empiezan a hacer un análisis más finito, les diría Valeria Emilio, si cuando empiezan a analizar el currículum un poquito más finito, es tan distinto. ¿No? Cuando analiza el currículum y empieza a ver la S, dice, ¿es tan distinto o sigue sosteniendo una naturaleza? ¿No? Ojo, después eso es un análisis más. Un análisis, justamente. Eso es un análisis. ¿No? Y cuando van y se sacan sangre y le dan tanto de colesterol, tanto de bueno, de malo, de azúcar. Bueno, eso es un análisis. Cosa por cosa. Eh, ¿Qué más? Bueno, hay que decir esto también. Todo programa de investigación científica tiene que producir hechos nuevos. ¿Ah? Esto es importante. Además de ser covariantes estas ideas,
tenemos que decir aquí, tiene que dar hechos nuevos. Tienen que presentar una novedad. Y en la ciencia todo el tiempo se muestra algo como novedad. Che, pero ¿es novedoso? Cuando lo empiezan a ver en detalle, cuando lo empiezan a analizar en detalle, ¿es una novedad esto? ¿O es más de lo mismo? Entonces, todo programa de investigación científica tiene que producir hechos nuevos. Si no produce hechos nuevos, se dice que ese programa degeneró. Es decir, se estancó. Ya está. No da más. Es más, me atrevo a decirle que la educación física no ha producido nuevas ideas sobre el cuerpo. Es siempre lo mismo. Reitera siempre lo mismo. No hay una nueva teoría del cuerpo. En la educación física, ¿ustedes pueden enunciar una nueva teoría del cuerpo en la educación física? Les pregunto. ¿Pueden enunciarla? ¿O no? No. Profe, ¿puede ser que esto que estás comentando, que bueno, un PIC tiene que tener, producir hechos nuevos, tiene que ver con las características que en el texto dice que es un programa progresivo, regresivo? Claro, A ver. ahí justamente, si produce hechos nuevos, ese programa es progresivo. O sea, para nosotros la ciencia progresa. Progresa. Sí. Y la educación física, si quieren, de modo general, progresa. ¿Ah? Si me decís, el futuro de la educación física para nosotros debería progresar hacia la educación corporal. ¿Ah? O sea, el conocimiento progresa, avanza. Digo porque es muy cuestionada la idea de progreso. Sí. ¿No? Che, pero progresó, no progresó. Y podemos hacer, digamos, y aparte vieron que muchas veces dicen, no, pero antes era mejor. Bueno, qué sé yo, a ver, ¿cuánta más gente accede a la electricidad, al gas, al agua potable, a la vivienda? Digo, y no son estadísticas pavas, hay. Uno puede dar cuenta de eso. ¿No? Entonces, bueno, ¿eso es un progreso? ¿No es un progreso? Algunos entre esos. ¿Y la comunicación? ¿Esto que tenemos ahora? ¿No? Ahora, sí, claro, producir hechos nuevos, y fíjate, producirlos, crearlos, porque no es que el hecho está dado, como piensa la educación física, los produce, construye, los arma. Hechos nuevos implica un progreso. Si no produce hechos nuevos, hay una cosa ahí regresiva. Es como decirte, che, vamos a investigar si el cigarrillo hace mal a la salud. Ya está investigado. Sí, ¿no? Ya sabemos. ¿No? Y la respuesta es sí. Pero sin embargo lo seguimos investigando para... O vamos a investigar si la actividad física es buena así en este enunciado. Es buena para la salud. Sí, ya sabemos que es buena. ¿Otra vez vamos a seguir con eso? ¿No? Y sin embargo, y a mí me llegan investigaciones para evaluar sobre pequeñas investigaciones, che, que van a investigar. Sí, la respuesta es sí. ¿Qué progreso hay en el conocimiento ahí? Ninguno. Eso es algo regresivo. Por eso les decía, hay una nueva idea de cuerpo. ¿Encuentran ustedes alguna idea de cuerpo en la educación física que sea progresiva, que establezca hechos nuevos? Yo no encuentro. No. Yo no encuentro.
No encuentro. Yo voy a decir, bueno, pero la teoría de la educación física en relación con la cuestión de género, en la educación física, dice siempre lo mismo. Dice siempre lo mismo. Los hombres hicieron tal cosa, las mujeres hicieron tal otra cosa. Para los hombres tal cosa, para las mujeres tal otra cosa. Sí, ya. No hay ahí una nueva teoría de cuerpo, ¿no? Miren. Para ver la idea del progreso. Voy a hacer este pequeño gráfico. Teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, práctica. Para pasar de esta teoría a esta teoría, tengo que realizar el experimento, no la experiencia. No se habla de la experiencia aquí, ¿tá? Sino que se habla del experimento. Ahora puedo ampliar esa idea. Para pasar de esta práctica a esta práctica, tengo que realizar esa teoría. Y así sucesivamente, de esta teoría a esta teoría, por esta práctica, de esta práctica a esta práctica, por esta teoría, y ahí sigue. ¿Ah? Puntos suspensivos. ¿Ah? Ahora, hoy tengo esta teoría. Y esa teoría puedo formar, ven, con todo lo que tengo y con todo lo que no tengo. Formalizo esta teoría con todo lo que sé y con todo lo que no sé. Bien, con todo eso que no sé tengo ciertas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, a ver, investiguemos o realicemos el experimento de esas preguntas. A ver, bien, fantástico. Realizamos esas preguntas y obtuvimos estos resultados. Estos resultados me permiten formalizar aquello que no sabía acá. Pero los resultados que tengo acá me lanzan a nuevas preguntas. De vuelta, formalizo con todo lo que no, con todo lo que sé y con todo lo que no sé. ¿Ah? Tengo nuevas preguntas. Ah, che, y ahora que no estaban acá, porque estas preguntas que tengo acá son producto de las respuestas que obtuve aquí. ¿Sigue el gráfico? Acá tengo nuevas preguntas. Bueno, a ver, investiguemos. Acá. Y obtengo otras respuestas. Esas respuestas que obtuve son producto, gracias a estas que tenía aquí, ¿tá? Que vienen de acá. Y esto me genera nuevas preguntas sobre las formalizaciones que recién realicé. ¿Y qué hago con esas nuevas? ¿Eh? Por eso se llama que hay un relevo. ¿Ah? Ven cómo la cosa progresa, si ustedes quieren. De algún modo, ¿se entiende el gráfico? En ese sentido. Ahora, todo este programa, voy a decir esto, el PIC en educación corporal, vamos a ponerlo bien, el PIC en educación corporal se articula a la ciencia moderna, en donde lo que se establece es que la teoría permite, permite, el experimento.
No es que hay una experiencia que se recupera para elaborar la teoría. No. No. Es la teoría lo que está por delante del experimento, y si quieren es justamente esa teoría, o Foucault les va a decir, es cómo el concepto le permite realizar la experiencia. Pero no, les diría la fenomenología, la experiencia la que permite, o la vivencia la que permite tener ese conocimiento. No. 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 Se trata de ver de cómo el concepto o de cómo la teoría permite realizar ese experimento. Por eso yo arranqué con teoría. Vieron que puse teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, práctica. No es que puse práctica y después teoría, práctica y después teoría, práctica y después teoría. Le puse teoría primero. ¿Ah? Esto es fundamental, digamos. Digo esto también la semana pasada. Yo estuve una mañana, bueno, no sé si Ricardo no pudo dar clase, en el Congreso Argentino de Antropología Social, que organizó la Universidad de La Plata. En ese congreso, en el espacio en donde nosotros estuvimos, que hablaban sobre el cuerpo, ¿qué es lo que postulaban y qué es lo que sostenían? Por ejemplo, realizar esa vivencia o esa experienciar, digamos, para poder elaborar el conocimiento. Una de las coordinadoras hizo su tesis de doctorado y su tesis de doctorado trata sobre los corredores de 42 kilómetros. Entonces, ¿qué hizo? Durante 2 años se preparó para correr una maratón de 42 kilómetros. Y si hacemos, por ejemplo, una tesis sobre el suicidio, ¿por qué no experimentamos qué sería el suicidio? ¿Se puede? Bueno, Durkheim lo hizo, ¿no? Pero no se suicidó. ¿Qué hizo? Una teoría. Digo, ¿no? Mis viejos viven en un edificio, tiene 15 pisos. Va, 16. Uno más. Vamos a hacer la tesis. A ver, tirate del piso 16, a ver qué te pasa. Y después contame. La vas a tener que contar rápido, ¿oh? Mira que la ciencia va a predecir. Cuando llegues abajo, ya está, te moriste. La ciencia predice. Ahora, si vos entendés que la ciencia no predice, a ver, tírate del piso 16. ¿Se entiende por dónde va la cosa? ¿No? Y es más, no es necesario, y en muchas ocasiones ha sucedido y sucede, realizar el experimento. Después va a venir el experimento, seguramente, y viene, y confirma justamente esa teoría. Toda la física moderna, o sea, la mecánica, la teoría relativista, la física relativista y la mecánica cuántica, siempre primero es la teoría y después ha venido el experimento. Puede tardar muchísimos años, pero llega. Por ahora viene llegando. No sé si tienen alguna cuestión que quieran retomar, si hay algo que, nada, que no quedó claro. No, por mí, no. Yo leí
ayer o antes de ayer al texto del Ácatos y por ahí lo voy a releer ahora, Ah, con esta sí, explicación. cierto rebusque, pero bueno, ahora hay otra explicación, digamos, ahora ya hay Sí, otra explicación. Fíjate, lo puedes ir viendo y se puede ir consultando allí. Sí. sí, porque para que me quede más claro, lo leí, pero Inclusive ver todo eso, cómo lo llevamos a nuestros problemas, digamos, ¿no? Cómo eso lo articulamos, por decirlo de alguna manera, a la educación física y a la educación corporal. Digamos, aparece todo sí, eso, ¿no? Aparece en ese sentido. bien. Bueno, gracias, profe. ¿No? Bueno, Profe, sí, tengo algo o sea, que charlar, pero o sea, no es sobre la clase. Eh, Tenía una consulta, yo por ahí salgo de trabajar a las 10 y me puedo conectar 10 y 10. no pasa nada. No pasa nada. Listo. El tema de después de las clases se suben, porque estoy Sí. buscando la clase número 2 por ahí. No, lo que pasa es que Lili, sí, ahí lo vimos, ayer lo veíamos con Lili. Cuando ella subió la clase borró, ahí ya las volví a subir ayer o antes de ayer. No se dio Listo. cuenta y no las podíamos recuperar y pensó que la habíamos corrido, ¿no? Bueno, nada, eliminó, pero ya la subí la segunda clase. La 1 no me dijo Joya. que grabar. Igual hay otras Bueno. clases, fíjate que hay otras clases, no hay problema. Sí. Yo que por ahí a veces llego un poquito tarde a esta Sí, y por ahí me pierdo al principio y sí, hasta enganchar el hilo claro, esto de ahora se la está charla, grabando, ahora después, a después yo lo tarde hago de se vuelta sube. y no hay Sí, no problema. hay problema. Sí, genial. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos hasta la semana que viene. Bueno, hasta luego. Chau, chau.